establecer cómo se hace cada pequeña cosa para garantizar el cumplimiento. Y están llenos de penalidades también. O sea, los países no pueden incumplir el acuerdo que firmaron sin tener sanciones, y las sanciones generalmente son comerciales, es decir, ya no le compro sus productos. Y es la peor sanción que puede existir, porque si a un país, sobre todo en vías de desarrollo como los nuestros, no le compran el producto, pues básicamente la economía colapsa, la gente pierde los trabajos, o sea, es lo peor que puede pasar. Nadie se va a arriesgar a que le cierren el mercado internacional. Entonces, la primera transición fue del GATT a la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que ahí les puse el link para que navegaran la página web. Y la OMC, aquí es donde la propiedad intelectual, ese es el momento, en el 94, es el momento en el que la propiedad intelectual se vuelve un asunto de comercio. Antes, como les decía, era un asunto de propiedad de apoyo a la industria local, ¿no? Era una forma de incentivar la innovación de la industria local. Y en el 94, de un momento a otro, la propiedad intelectual entra a ser parte de los acuerdos comerciales, o sea, entra a ser un tema de comercio, que nadie lo había enmarcado así nunca antes. Entonces este es básicamente lo que tiene ese acuerdo del 94, que es se negoció en una ronda que se llamó la ronda de Uruguay, porque bueno, Uruguay, y es el momento en el que surge la OMC como organización. Yo siempre digo que ese es el momento en el que el GATT pasa de ser un acuerdo ahí como un texto, hagan de cuenta, era un texto que todo el mundo firmó, a tener edificio, o sea, se volvió una organización internacional con edificio, burocracia, etcétera, y unas herramientas de control para los países. Y en ese momento, estos tres temas que están ahí en esa diapositiva entran a ser parte del GATT, del GATT súper avanzado. Y son servicios, es decir, claro, el comercio tiene que cambiar porque ya no se negocian solo bienes, o sea, yo ya solo no exporto lámparas y vasos, ¿no? Sino que ahora exporto también servicios de comunicaciones, o sea, piensen en los celulares, pero también exporto seguros, ¿no? Comienzo a vender seguros que realmente están en Europa y los vendo en África, ¿no? Entonces, ese comercio de servicios no estaba a un lado y no estaban definidas las reglas de juego para ese tipo de comercio. Entonces se incluye en el acuerdo. Lo otro que se incluye es lo que está a mano puro derecha, que es la inversión. Entonces, eso es lo otro que comienza a pasar. Y los capitales comienzan a fluir también por la tecnología. Entonces, antes usted no podía llevar su plata tan fácil de un país a otro porque tocaba llevarla en billete y cambiarla en la frontera por la moneda del otro país. Ahora las transacciones de inversiones se hacen electrónicamente, ¿cierto? Entonces hay que regular cuánta plata se puede mover, cómo, cuáles son las barreras a la entrada, a las salidas, y si les van a cobrar impuestos a las importaciones y exportaciones de dinero, digamos, es básicamente lo de la inversión. Y eso también tiene que ver con una cosa que se ha vuelto el mantra en América Latina, que es la inversión extranjera directa. Es decir, ¿qué garantías le van a dar al inversionista que pone la plata en Costa Rica? ¿No? Si trae su plata, ¿qué le va a dar Costa Rica a cambio de que la invierta en Costa Rica y no la invierta en Guatemala? Entonces, ese acuerdo, el TRIMS, es una forma de regular los flujos de inversión. Y finalmente el que más nos interesa, que es el de la propiedad intelectual. Eso tampoco hacía parte del mercado, del comercio internacional, y comienza a ser parte del comercio internacional en este momento. Y digamos que a través de esto es que precisamente porque las industrias están comenzando, las industrias, pero también las empresas de servicio y todo el mundo, está comenzando a mover sus operaciones al mundo, ¿no? Ya no operan solamente en un país o en unos 5 países, sino que ahora, digamos, todo circula mucho más rápido, que era lo que estábamos discutiendo la primera semana, que ustedes me decían que cuál era su perspectiva, o sea, como su intuición de lo que significaba la globalización, y todos tenían como esta idea de que todo está súper conectado. Es verdad, y de eso se trata la globalización, que todo está súper conectado. Entonces la propiedad intelectual se comienza a volver importante porque sobre todo las industrias, quienes entraron en este acuerdo, el Acuerdo Internacional de Comercio sobre Propiedad Intelectual, eran las industrias que son intensivas en conocimiento.
es decir, las industrias de software, o sea, los señores de Microsoft y digamos, de los programas de computador, la industria de la música, o sea, todas las cosas que son fáciles de copiar, piensen en eso. Y entre esos los medicamentos, porque los medicamentos son fáciles de copiar. O sea, uno ve un medicamento y piensa que es una cosa supremamente complicada, pero realmente no es tan complicada y tiene una cosa muy particular y es que dice que tiene en la caja. O sea, ustedes cogen una aspirina y dice el nombre y luego dice el principio activo. El principio activo es lo que tiene, es básicamente eso es lo que hay que comprar para hacerlo. Y hay copiadores del contenido digamos, de la materia prima. Entonces, para cualquier país es relativamente fácil, o cualquier industria de genéricos es relativamente fácil comprar el principio activo en India y armarlo, ¿no? Y sin mayor inversión en tecnología muy sofisticada para hacerlo. Entonces, digamos que las industrias que eran más vulnerables a la copia, entre muchas comillas, porque la copia tiene esta connotación que es negativa, que creo que es equivocada, porque si ustedes se acuerdan lo que les estaba contando antes, en los años 50 y 60 la copia era vista muy bien, era vista como transferencia de tecnología. O sea, uno aprende a hacer una cosa digamos, la aprende a hacer bien, la aprende del que sabe, ¿cierto? Y eso se llamaba transferencia de tecnología. Ahora eso se llama copiar y es ilegítimo, ¿cierto? Entonces, la copia pasó de ser legítima a ser ilegítima. Y la forma de hacerla pasar a ser ilegítima es esto, es exportar la idea de derechos de propiedad intelectual a todo el mundo y exportarla en la interpretación de quienes tenían miedo a la copia, ¿cierto? Entonces, es básicamente el acuerdo multilateral de propiedad intelectual. Entonces, esto es solo para explicarles qué son los derechos de propiedad intelectual. Entonces, cuando ustedes piensan en un derecho de propiedad normal sobre la tierra, ¿no? O sea, ustedes son dueños de un apartamento o de un carro, eso es un derecho de propiedad, ¿cierto? Y es un derecho de propiedad sobre un bien físico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese derecho de propiedad de un bien físico y el derecho de propiedad sobre una idea, ¿no? Sobre un intangible, básicamente? Entonces, a su mano izquierda están las características de los derechos de propiedad sobre cosas físicas y en la mano derecha están las características de los derechos de propiedad intelectual de conocimiento, ¿no? Entonces, los bienes tradicionales son rivales y agotables, es decir, si yo soy dueño de este apartamento, nadie más puede ser dueño. Si yo soy dueño de mi carro, nadie más puede ser dueño de mi carro. En cambio, si yo soy dueño de una idea, cualquier otro la puede usar, a pesar de que yo sea el dueño. O sea, nadie puede montarse a manejar mi carro porque yo tengo la llave, ¿cierto? Pero si yo tengo una idea que es genial, ¿no? O que es mala, no importa, el hecho es que no puedo protegerla. O sea, realmente no puedo hacer que ustedes no me roben la idea. O sea, piensen en esta presentación de PowerPoint. Yo no puedo hacer nada para garantizar que ustedes mañana no le van a dar esta charla a cualquier otra persona. Y de eso se trata los derechos de propiedad intelectual, que la creación intelectual por individuos no tiene una forma igual a los bienes materiales, protegerla del uso inapropiado o apropiado